y juntos meditar en la palabra de Dios. Realmente es lo más importante en nuestra vida. Ayer hablaba con un pastor en la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar, hablábamos por teléfono y hablábamos de la importancia de las Escrituras en nuestros días, la relevancia que tiene, es el nuestro referente. Sin las Escrituras estaríamos realmente perdidos. Es lo único que tenemos que nos marca el rumbo, que nos marca hacia dónde debemos caminar. Y por eso es importante el poderla leer, es la carta de nuestro Dios a cada uno de nosotros, para que aprendamos de Él. Vamos a orar pidiendo al Señor que Él bendiga su palabra. Amado Padre, es con gozo que estamos aquí y es con alegría y gratitud el poder meditar en tu palabra, Señor. En ella encontramos tu voluntad hacia cada uno de nosotros, encontramos ese amor inmenso, inquebrantable hacia cada uno de nosotros. Encontramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ocupando nuestro lugar, el lugar que, como decían aquel hombre en la cruz, nosotros sufrimos lo que merecemos. Pero sin embargo, Señor, tú ocupaste nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos, muriendo por nosotros en la cruz, sustituyéndonos a nosotros, Padre. Gracias por ese amor. Y ahora, al reflexionar en tu palabra, Señor, buscamos el que tú nos hables a cada uno en lo particular. Tú conoces nuestras necesidades en lo más íntimo de nuestras vidas. Y, Señor, buscamos tu rostro y buscamos que tú nos hables. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No voy a leer el pasaje porque nos va a llevar mucho tiempo y ya bastante el que voy a ocupar yo. De modo que voy a deciros donde nos vamos a basar en la meditación, ¿no? Es en Juan capítulo 11, donde se nos relata la enfermedad, muerte y luego resurrección posterior de Lázaro. Ese es más o menos todo el contexto de este pasaje donde vamos a reflexionar en esta mañana. Cuando el Señor Jesucristo recibe el mensaje de parte de las hermanas, de María y de Marta, el Señor recibe el mensaje, viene un mensajero, una especie de cartero, que viene a informar a Jesucristo acerca de la enfermedad de Lázaro. Él se encontraba en ese momento a la parte norte del Mar Muerto y parte este del río Jordán, en una región que se llama Perea, y específicamente el lugar se llama Betábara, o también Betania, pero Betania del otro lado del Jordán. Leyendo las Escrituras, sobre todo los Evangelios, a veces se refiere al otro lado del Jordán, y se refiere precisamente a esa zona, a esa región de Perea, o Betábara. Perea es la región. Y Betábara es el lugar concreto donde Jesús estaba, y era el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Y también se llama Betania, Betania del otro lado del Jordán. Allí fue Jesús, a ese lugar, porque él había salido de Jerusalén porque los judíos buscaban de matarlo. Y entonces él se refugió, digamos, de esta manera, se refugió allá en Betábara. Betania, el hogar de Lázaro, de María y de Marta, era otra Betania, pero esta estaba al oeste del Mar Muerto y al este de Jerusalén. Y se encontraba a unos 3 kilómetros Betania de Jerusalén. Sin embargo, Betábara de Betania se encontraba a unos 40 o 50 kilómetros, o sea,
alrededor de 2 días de camino, teniendo en cuenta que aquellos no eran autopistas, ni eran caminos bien asfaltados, ni había aeropuertos donde pudieran aterrizar los buenos aviones, ni había el AVE, había aves, pero no el AVE este al que me refiero, y entonces el llegar de un lugar a otro había que hacerlo o a lomos de animales o caminando. En este caso Jesús lo hacía caminando con sus discípulos. La única vez que él utilizó un medio de transporte fue pocos días después de esta ocasión, cuando él entró en Jerusalén a lomo del pollino. Fue la única vez que él utilizó un medio de comunicación de aquella época, claro está. Pero siempre lo hacían caminando. Las hermanas María y Marta enviaron a este mensajero para decirle a Jesús que su hermano estaba enfermo. La manera en la que ellas expresan el mensaje es diciéndole al Señor Jesucristo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Juan no solo nos habla con palabras muy concretas, pero bajo las palabras que él utiliza tiene un sentido mucho más profundo que las meras palabras que nosotros vamos comprendiendo. Él va mucho más allá. Y él utiliza términos que describen muy bien la relación que existe entre las personas y él. Y en este caso, por ejemplo, cuando el mensajero dice Señor, utiliza el término curios, pero no en el sentido que nosotros entendemos de curios como el soberano, como el que tiene el control de todo, como el Señor de señores, como el Rey de reyes, sino se está refiriendo como diciendo Señor Amuedo, o diciendo maestro, o como los ingleses dicen mister, ni siquiera sir, porque sir todavía es un caballero de la mesa redonda, de la tabla redonda. Entonces, la referencia que se hace a Jesús es simplemente de Señor, de Maestro. Y dice, al que amas. Algunas traducciones lo traducen tu amigo, o tu amigo queridísimo. O sea que el término que está utilizando es filo, Filomena, el que ama a la mena. Filo es el término que está diciendo Marta y María, diciéndole a Jesús, al que tú amas, el que es tu queridísimo amigo, el que es tu amigo, está enfermo. En el siguiente versículo, sin embargo, en el versículo 5, Juan cambia el término y dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. En esta ocasión, amaba es Jesús quien ama. Y el término que utiliza Juan ya es distinto, ya no es filo, sino que es ágape. Ágape, el amor inquebrantable de Dios, el amor sacrificial de Dios. Es el amor en su expresión más sublime. El amor de Dios hacia nosotros es un amor que perdura en el tiempo y en la eternidad. Nuestro amor filo es cambiable. Nuestro amor filo puede desaparecer dependiendo de las circunstancias, dependiendo del momento, dependiendo de si el amigo nos ofende. Si el amigo nos ofende,
pues incluso perdemos la amistad. Pero el amor ágape, el amor de Dios, es un amor que está por encima de todo eso. Es un amor que nos ama incluso cuando no merecemos que se nos ame. Las Escrituras lo dicen claramente, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor ágape, ese es el amor de Dios, distinto al amor nuestro. Es cierto que ese amor ágape, nos dicen las Escrituras, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo para que podamos amar. No es un amor basado en los sentimientos, sino basado en la voluntad, en la decisión, en la determinación. Dios determinó amarnos desde antes de la fundación del mundo. Dios decidió hacer lo que Él hizo cuando no existía siquiera el mundo. Él, en su mente, Jesucristo ya había sido sacrificado en la eternidad. Él ya lo tenía planeado. Ese es el amor de nuestro Dios. Observemos también en este caso que cuando las hermanas se dirigen, a través del mensajero, claro está, se dirigen a Jesús, simplemente expresan su necesidad. Le dice: he aquí el que amas, o tu amigo queridísimo, o tu amigo está enfermo. Es una oración simple y concreta. No le dicen a Jesús lo que debe de hacer. No le enmiendan la plana y le dicen: haz esto, sánalo, o ven urgentemente. Simplemente le dice: el que amas está enfermo. Qué lección más importante para nosotros, ¿verdad? Porque a veces a Jesús le presentamos un cheque con las cantidades escritas y pidiéndole que lo firme, cuando realmente debemos presentarle el cheque en blanco y dejarlo que Él lo rellene. No queriendo que Él haga nuestra voluntad, sino permitiéndole a Él que haga la suya. No buscando cambiar la voluntad de Dios y acomodarla a la nuestra, sino la nuestra acomodándola a la de Él. Esa es la oración que Dios espera de nosotros. La mayoría de las veces le expresamos a Dios lo que queremos que Él haga, más que permitirle que Él haga lo que Él quiera. La respuesta que Jesús le da al mensajero le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa es la respuesta que Jesucristo le da al mensajero para que el mensajero la transmita a la familia. La gloria de Dios fue algo determinante en la vida de Jesús. De principio a fin, en su vida, fue una ofrenda incesante de obediencia perfecta que glorificó a Dios. En ningún momento procuró Él hacer lo que Él quería, sino siempre buscando obedecer a su Padre. Para eso he venido, para hacer la voluntad de mi Padre y que acabe la obra que Él me ha encomendado, el glorificarle. Ya fuera el comer o beber, al resistir la tentación contra el pecado, al hablar la verdad con valentía o al mostrar compasión desinteresada hacia los demás,
y sus necesidades, vivió siempre para honrar al Padre por encima de sí mismo. Nos dice las Escrituras, y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, la muerte más horrorosa. A continuación, la decisión de Jesús, la decisión que Jesús toma es sorprendente. Según el mensaje de María y de Marta, había una urgencia. Al que quieres está enfermo. No se nos dice la gravedad, pero seguro que tendría que ser grave cuando falleció. Sin embargo, cuando recibe Jesús el mensaje y le dice al mensajero lo que le dijo, ¿qué es lo que hace Jesús? Que eso es sorprendente. Se quedó 2 días más. Fijaros que aun amando Jesús a Lázaro en la forma de ágape y amando a la familia a Jesús en la forma de filo, la respuesta no fue inmediata. La respuesta no fue inmediata. Podría haberlo hecho. ¿Podría Jesús haber sanado a Lázaro desde la distancia? Tenemos el caso del centurión que fue a Jesús y le dijo, mi criado está enfermo. Y entonces Jesús se dispuso a ir con el centurión a la casa del centurión y el centurión le dijo, no hace falta que vengas, simplemente con que digas la palabra es suficiente. Qué fe, ¿verdad? Qué tremenda confianza en la palabra de Jesús. E hizo como el centurión le dijo, y cuando regresó a su casa encontró que el criado ya estaba sano. Él podría haber hecho lo mismo con Lázaro, sanarlo a la distancia. Pero ¿qué hemos dicho ya? Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. La tardanza de Jesús en ponerse en camino se debió posiblemente, no lo dicen las Escrituras, simplemente es utilizando un poco las creencias de la antigüedad, de que el alma del que había fallecido podía regresar al cuerpo durante un par de días después de la muerte. Juan destaca que Lázaro ya llevaba 4 días muerto cuando Jesús llega y su cuerpo estaba en descomposición, lo que hacía improbable una resurrección según esa creencia. Eso de que el espíritu está vagando durante 2 días y que luego puede regresar al cuerpo y el cuerpo revivir, nosotros le llamamos hoy de una manera. Aquellos lo decían de otra forma, pero nosotros hoy lo llamamos de otra manera. ¿Sabéis cuál, no? Una catalepsia. Una catalepsia en que el cuerpo parece fallecido, pero que sin embargo no está fallecido. Por eso todavía se mantienen los cuerpos 2 días antes de sepultarlos, porque se ha dado el caso de sepultar personas y luego han encontrado que el ataúd estaba arañado, porque lo habían sepultado en vida, pensando que estaba muerto. Y esto es lo que pasaba en este caso, que ese espíritu vagaba y podía regresar al cuerpo. Ante esa situación,
Jesús espera 2 días. Cuando el mensajero regresa a Betania, Lázaro ya había fallecido. Ya había fallecido. De manera que cuando Jesús se pone en camino, tarda 2 días en llegar a Betania. Más los 2 días que él se retrasa en salir y emprender el viaje, son esos 4 días que ya Lázaro se encontraba en la sepultura y además en descomposición. Por supuesto que Jesús no compartía ese punto de vista, esa creencia, pero posiblemente sus discípulos sí compartían ese pensamiento. De ahí que les dijera, Lázaro, en el versículo 14, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Si hubiera puesto Jesús inmediatamente en camino, hubiera tardado 2 días en llegar, resucita a Lázaro, pero ¿qué hubiera sucedido? No hubieran creído que Jesús resucitó a Lázaro, sino que ese espíritu había regresado al cuerpo y no se le daría el crédito ni la gloria a Dios. ¿Os acordáis del caso cuando el pueblo de Israel estaba de nuevo clamando por agua? Hubieron 2 ocasiones. Una cuando golpeó la roca y otra cuando fue de nuevo a Dios diciéndole que el pueblo se estaba quejando de no tener agua. ¿Cuál fue la instrucción de Dios a Moisés en esa segunda ocasión? Le dijo, háblale a la roca. Háblale a la roca. Sin embargo, Moisés no le habló a la roca, sino que la golpeó. ¿Y qué sucedió a continuación? Que no entró en la tierra prometida, precisamente por eso. Por un lado, por una desobediencia, y por otro, por no darle la gloria a Dios. Y Jesús había venido ¿a qué? A darle la gloria a Dios. Y sabéis, hermanos, cuál es el propósito principal de nuestra vida aquí: darle la gloria a Dios. Ni siquiera es evangelizar, ni siquiera es predicar, ni siquiera es enseñar. Todo eso se debe de hacer, pero para la gloria de Dios. Ese es el propósito determinante de nuestra vida. Lo que hagamos para su gloria. El apóstol Pablo decía, ya sea que comáis o bebáis, hacerlo ¿cómo? Para su gloria. Cuando Jesús determina ir a Betania, en la región de Judea, la otra estaba en la región de Perea, esta otra Betania en la región de Judea, los discípulos le advierten en el versículo 8, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allí. Esto del apedreamiento había sucedido pocos días antes. Por eso él se había marchado con sus discípulos a Betábara. El Evangelio de Juan muestra que la muerte de Jesús en la cruz fue un momento de gloria, donde reveló su carácter glorioso al llevar la maldición de los pecadores y vencer la muerte. Jesús pide al Padre que le glorifique en la hora correcta, que es la hora de su muerte. En la cruz se manifiesta la justicia, el poder y la sabiduría de Dios, quien utiliza lo despreciado por el mundo para su victoria y revela su gran amor
al cargar con la maldición que merecemos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esa inquietud de los discípulos? Él les responde en el versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Estas palabras hacen eco de otras palabras en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 13, versículo 16, donde dice Jeremías: «Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad». Es cierto que el día tiene 12 horas, pero Jesús dice esas palabras con otra intencionalidad. La intencionalidad de Jesús es: si yo estoy en el centro de la voluntad de mi Padre, no voy a tropezar. Estaré andando en la luz. Mientras que yo viva para glorificar a mi Padre, no habrá oportunidad de tropezar, de caer. Las palabras de Jesús ilustran lo que había dicho en Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Tenemos en esta vida, no una vida de 12 horas, sino el tiempo que el Señor nos permita estar aquí, debemos de vivirlas a la luz de la gloria de Dios, buscando su gloria, no solo en este lugar, sino cada momento de nuestra vida. No es un fatalismo ciego lo que Jesús proclama, sino lo opuesto a la cobardía. Él tiene plena confianza en el propósito del Padre acerca de su hora que aún no había llegado. El momento aún no había llegado. Jesús tiene el valor de enfrentarse nuevamente a sus enemigos para hacer la voluntad de su Padre. Digamos que Jesús derrochó valor, porque pocos días después de la resurrección de Lázaro, lo encontramos a lomos de un burrito camino de Jerusalén. Cuando todo aconsejaba de entrar inadvertido en la ciudad, o ni siquiera de ir, Jesús fue. Y fue no en secreto no había nada. La gente aclamándolo, Hosanna, Hosanna. Aquello llamaba la atención, ¿verdad? Y Jesús no les dijo que callaran. Al contrario, alguien vino y le dijo: diles a estos que se callen. ¿Y cuál fue su respuesta? Si estos callan, las piedras hablarán. De manera que él no entró como un cobarde en la ciudad ocultándose, sino abiertamente, porque su hora estaba llegando, estaba a punto de cumplirse ese momento en que iba a glorificar al Padre, dando su vida, en la que él iba a ser también glorificado. Y es curioso, ¿no?, que el Señor, hablando de gloria, habla de cruz, habla de muerte. Dos discípulos, cuando Jesús hablaba de su reino, decían: Señor, cuando vengas en tu reino, que uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda. Ese es el mecanismo de la mente humana. Hablas del reino, hablas del rey y se ponen los ojos como los tapones de las caseras antiguas.
se sale de las órbitas nada más que de pensar. Y Jesús le tiene que decir, eso es lo que piensan ahí fuera. Pero yo digo que el que quiera ser principal, sea esclavo del otro. No hay gloria sin cruz, no hay gloria sin muerte. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No hay gloria sin cruz, no hay corona sin espinas. Cuando llega Jesús a Betania, Marta le sale al encuentro. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esas mismas palabras son las que pronuncia luego María cuando llega a la casa. Jesús en este momento todavía no ha llegado a la casa. Es Marta la que sale de la casa al encuentro de Jesús. María se queda en casa. Y cuando llega Jesús a la casa, le expresa lo mismo. Ahí yo tengo un poco de disonancia con lo que me dicen los comentaristas. La gran mayoría dice que recriminan a Jesús el no haber estado allí. Yo quiero ser un poquito más compasivo con Marta y con María. En lugar de una recriminación, Jesús había estado pocos días antes en Jerusalén. Y posiblemente, muy posiblemente, Jesús se hospedara en la casa de Marta, de María y Lázaro, porque Jesús, cuando iba a Jerusalén, varias veces se hospedó en la casa de estos hermanos. Posiblemente Jesús, cuando se fue de la casa de ellos, cuando se fue a Betábara. Y María y Marta y María posiblemente lo que están expresando, bajo mi opinión, quiero ser clemente con estas dos hermanas, porque tampoco nos dice Juan en qué modo se lo dice, simplemente si hubieras estado aquí, da para pensar. Si te hubieras quedado, mi hermano no habría muerto. Si hubieras continuado estando en la casa y mi hermano se pone enfermo, tú lo hubieras curado. Los más malignos dicen que fue una reprimenda. No, fue una reprimenda. Jesús le dice a Marta, en el versículo 23 del capítulo 11, tu hermano resucitará. Y ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. No todos en Israel creían en la resurrección. Digo más, en el Antiguo Testamento casi nadie creía en la resurrección. Pensaban en el Hades, en el Seol, pero no pensaban en la vida eterna, excepto algunas pinceladas de algunos personajes bíblicos, como fue Job. Yo sé que mi Redentor vive. Como David, pero en referencia al Mesías, cuando dice, no dejarás que tu santo vea corrupción. Pero a excepción de algunas pinceladas de esas, en el Antiguo Testamento no se creía en la vida eterna. Incluso los saduceos no creían en la resurrección. Sí creían en la resurrección los fariseos. Posiblemente hubo una especie de evolución en el comportamiento de las creencias. Sobre todo, muchas de las creencias tuvieron lugar en el periodo intertestamentario,
entre el periodo que ocurrió del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De manera que ella, el decir, yo sí creo, por lo menos ya se ve alguien que creía en la vida eterna. Y es en este momento cuando Jesús le dice aquellas palabras. ¿Cuáles son? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy. Me supongo que ya habéis dicho todo lo que había que decir del yo soy, ¿no? Ya lo dijiste tú la primera vez. Ya lo dije yo, ¿verdad? La primera vez. No vamos a recular porque entonces nos va a dar tiempo ni siquiera de comer. Yo ya no sé si decir almorzar o comer, porque en Valencia se dice almorzar y se cree que estoy hablando de la comida que se comen a las 10 de la mañana. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dice, yo seré quien los resucite en el día postrero. ¿Tú crees en la resurrección en el día postrero? Y yo soy quien lo va a resucitar en ese día que tú estás diciendo. Jesús no dice eso, sino que Él dice, yo soy, yo mismo soy la resurrección. No el que va a resucitar a tu hermano, sino que yo soy la resurrección y la vida. Esta afirmación de Jesús indica que no solo tiene el poder de resucitar a las personas de entre los muertos, sino que Él mismo es la fuente de la resurrección. Él es el autor de la vida. Él es la fuente de vida. De Él emana vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Él mismo es la resurrección. Él le está diciendo, no solo tengo el poder de resucitar a tu hermano, no solo tengo el poder de resucitarme a mí mismo cuando llegue el momento, cuando Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo de mí mismo la pongo y tengo el poder de ponerla y volverla a tomar. Nadie me la quita. Son palabras que habría que pensarlas, ¿verdad? Que habría que meditarlas. Sino que yo mismo soy la resurrección. La pregunta planteada por Job en el capítulo 14, versículo 14 de Job, él dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa pregunta ha intrigado a la humanidad desde que se experimentó la muerte por primera vez. A lo largo de la historia, la muerte y lo que ocurre después de la muerte ha sido objeto de especulación. Muchos se preguntan si es la muerte el final definitivo o si hay algo más después. ¿Por qué ese anhelo de saber si la muerte es el final o hay algo después? Es porque el ser humano aprecia la vida. Apreciamos la vida. La verdad es que no queremos morir. No ya por el horror que pueda presentar la muerte de por sí, sino que no queremos morir. Cuando yo era joven, que todavía lo soy, por si algunos lo dudan, lo tengo que decir yo, pensaba cuando yo iba a tener novia, y yo quería vivir para tener novia. Luego quería vivir para ver mi esposa.
luego seguir vivo para ver a mis hijos, y luego quiero seguir viviendo para ver a mis nietos, y si es posible, para ver a mis bisnietos, y si es posible y no estoy demasiado decrépito, ver a mis tataranietos, y siempre anhelamos un poquito más, a ver si llego, a ver si llego. Esto es parte de la vida que Dios nos ha insuflado. Hubo un momento, no te vayas, porque si se va, entonces me destripa el mensaje, en que el Señor Jesucristo, caminando por una de las calles aquellas, se encontró de frente con un féretro. Bueno, con un féretro porque lo llevaban a hombro, porque el féretro no se hubiera tocado con Jesús solo. Lo llevaban a hombros. Y venía el féretro llevado por estas personas y Jesús. Y se topó de frente. ¿Qué se topó de frente? La muerte y la vida. La muerte y la vida. ¿Y qué venció? La vida. Era el hijo de la viuda de Naín. Venció la vida. Hemos sido creados para la vida, no hemos sido creados para la muerte. La muerte vino a causa del pecado. Pero la creación de Dios fue para vivir, no para morir. Por eso es que las personas apreciamos tanto la vida y que haya una esperanza de vencer la muerte. La mayor esperanza para la vida después de la muerte se encuentra en la resurrección de Cristo. Esta resurrección es el centro de la esperanza de la fe cristiana. El apóstol Pablo lo dice claramente: si Cristo no hubiera resucitado, seríamos de los más miserables, nos sentiríamos de los peores, porque estaríamos creyendo en algo que es una futilidad. Y seríamos incluso hallados mentirosos, porque estaríamos diciendo que hay una resurrección cuando no es verdad. Pero Él no termina en ese diálogo. Él, ¿cómo termina el diálogo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Esa es nuestra esperanza. Ese es la base angular de nuestra fe, de nuestra creencia. No tenemos que desplazarnos a ningún lugar donde hay un sepulcro para adorar en ese sepulcro. Aunque algunos están haciendo un negocio redondo en un sepulcro que piensan que allí fue. Y están buscando cosas para ver de venderlas. Venden la sábana, nadie sabe que esa sábana sea, porque mira que la sábana ha durado. Que si encuentran un hueso, ese hueso es. La realidad es que no tenemos que desplazarnos a ninguna parte, porque Jesús vive. En la iglesia primitiva los cristianos estaban dispuestos a ser martirizados por su firme creencia en la resurrección y en que la muerte no es el final. Esto les daba esperanza y fortaleza frente a la persecución, viendo a la muerte únicamente como una transición hacia la vida mejor. Y todo eso se reduce no a un argumento, sino a una persona, donde Jesús dice:
¿Estás pensando en la resurrección futura? Escucha, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Él fue quien dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Jesús amplía esta declaración diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice, si una persona solamente nace una vez, muere 2 veces. Si nace 2 veces, muere una sola vez. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí, puesto lo más resumido posible que he encontrado. O sea, ya me puedo sentar. La promesa de la resurrección es la continuidad de la existencia personal más allá de la muerte corporal. El día en que mi cuerpo muera es cuando yo estoy empezando a vivir. Es cuando yo empiezo a gozar la verdadera vida. Cuando el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ni siquiera espera que venga en su reino. Dice, hoy estarás conmigo. Transición inmediata. Dios nos ha creado para una vida permanente que comienza después de la muerte. El apóstol Pablo se sentía dividido ante 2 alternativas y expresa esa ambivalencia cuando dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es que Mucho mejor. mucho mejor. No, dice muchísimo mejor. Tiene sentimientos encontrados, ¿no? Sobre partir o quedarse. Jesús también les habla a sus propios discípulos acerca de su muerte y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús termina sus palabras diciéndole a María y a Marta, ¿crees esto? Y es ahí cuando el filo que hablábamos al principio, o sea, el curios también, no solamente el filo y el curios, que era simplemente el maestro, ahora es cuando se transforma en el curios de verdad. Dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Juan, en su carta del Apocalipsis, en el primer capítulo de su libro, en el versículo 17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquel que es la resurrección y la vida, tiene la llave para abrir la tumba, para abrir el poder de la muerte, para que no tengamos nada que temer de la muerte. Eso está en el corazón de la fe cristiana. Sin eso, el cristianismo sería simplemente un moralismo vacío que es irrelevante para nosotros hoy en día. Pero mientras haya vida y mientras haya muerte, no hay nadie más relevante que Cristo, que es la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos.